Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la edición matinal de Congreso Noticias. Antes de presentarles las informaciones, vamos enseguida con nuestros titulares. Presidenta del Partido Nacionalista, Nadine Heredia, no respondió a preguntas de la Comisión de Fiscalización sobre agendas. Antonia Alarcón y Rocío Calderón tampoco declararon. Alejandro Toledo Manrique acudió a la comisión que investiga al ex empresario Rodolfo Orellana. Exmandatario se habría acogido al derecho de reserva. Presidente del Congreso recibió visita de la ministra del Departamento del Comité Central del Partido Comunista de China. Reunión contribuye a fortalecer vínculos económicos. Comisión de Relaciones Exteriores citará para la próxima sesión a la canciller Ana María Sánchez a fin de que explique las notas diplomáticas de Chile. Gran Cruzada Solidaria de Donación de Sangre que promueve congresista Zenaide Uribe realizará su sexta campaña este miércoles 11 en la Universidad San Martín de Porres. Bien, y ahora sí vamos con nuestros titulares, mejor dicho, vamos con las noticias. Son 8:03 de la mañana. La presidenta del Partido Nacionalista Peruano, Nadine Heredia, su madre, Antonia Alarcón y Rocío Calderón se retiraron de la Comisión de Fiscalización sin responder a las preguntas que planteaban hacer algunos parlamentarios respecto de las supuestas agendas de su propiedad e hipotéticos actos ilícitos que de ellas se derivan. Acompañada de su abogado Roy Gates, la presidenta del Partido Nacionalista, Nadine Heredia, sin responder a las preguntas que deberían haberle formulado los parlamentarios respecto a la procedencia y contenidos de las supuestas agendas atribuidas a su persona y sobre el supuesto ilícito de lavado de activos, se retiró de la Comisión de Fiscalización. Antes se había retirado por impases entre los parlamentarios. Tomando en cuenta que en la investigación de la referida Fiscalía tengo la calidad de investigada, brindaré mi versión sobre los referidos documentos únicamente ante la Fiscalía cuando se digne el fiscal escucharme. Por lo tanto, manifiesto a su comisión que no declararé en este foro. Eso es lo que tengo que informar, siendo que no voy a declarar ni responder a las preguntas de los congresistas. Es un tanto inútil de repente hacer 800 preguntas sobre los temas, pero eso es lo que tengo que declarar. Solicito usted autorización para mi retiro. En medio de las diferencias expresadas por algunos parlamentarios de las distintas bancadas, la amiga de Heredia Alarcón, Rocío Calderón, aclaró que no conoce las agendas ni sus contenidos, luego de lo cual dijo que se acogía a su derecho del silencio por la reserva de la investigación en la Fiscalía de Lavado de Activos. Yo no siquiera he tenido conocimiento de esas agendas en fotocopia, más allá de lo que pueda haber visto en algún medio de comunicación, como probablemente muchos de nosotros. Yo no conozco, nunca he visto ninguna agenda ni ningún contenido. Por tanto, yo no puedo asumir ningún contenido que sea asevera podría estar en dichas agendas. Respecto a muchos de los movimientos bancarios financieros que hace referencia el congresista Gago, como el uso de una tarjeta de crédito en algún viaje, eso es parte de la investigación, como mencioné, que se lleva en la primera Fiscalía de Lavado de Activos, en la cual soy parte del proceso. Por tanto, tengo la obligación a mantener reserva. Previamente hizo lo propio Antonia Alarcón Cubas, madre de Nadine Heredia, quien acompañada de su abogado Luis Vivanco adelantó que no daría ninguna declaración a los parlamentarios, acogiéndose a un derecho constitucional que le asiste. El resultado generó discrepancias entre los parlamentarios de gobierno y oposición, que reclamaron que debían responder a dicha comisión que tiene atribuciones para investigar el caso. Ahora, ¿la variante cuál es? Voy a declarar, pero lo que me conviene, lo que yo quiero. Y lo que no quiero, simplemente voy a arguir de que ya está en el Ministerio Público y por lo tanto acá no declaro. Presidente, eso no es correcto, por lo tanto, en todo caso, si hay información que supuestamente no debe ser pública, entonces pasaremos y pido a sesión reservada. Porque si todos los que van a venir hoy día van a decir eso no declaro porque ya está en el Ministerio Público. Acá tenemos que entender que nosotros no podemos ponerle una pistola en la cabeza para que declare. Ella ya ha dicho cuál es su posición, ha sido ratificada por su abogado que la patrocina, entonces tenemos que respetar eso.
Entonces, presidente, no utilicemos un procedimiento parlamentario, que es una investigación, como un mecanismo de persecución política, presidente. Finalmente, el presidente de la comisión, Gustavo Rondón, levantó la sesión y quedó pendiente la videoconferencia con el excongresista Álvaro Gutiérrez, quien entregó las supuestas agendas de Nadine Heredia. Y tras la sesión, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Gustavo Rondón, dijo que el silencio de las invitadas complica su situación en el proceso. También informó sobre los temas pendientes de los próximos días. Veamos. Indudablemente que siempre se complica, ¿no? Porque ya yo lo he dicho reiteradas veces de que uno tiene la comisión para, en primer término, para esclarecer lo que se les imputa. O sea, tienes un escenario donde tú puedes decir tu verdad, que debería ser seguramente la contraria a la que te están imputando. Lo segundo, y que en eso también quede claro, el espacio del legislativo, y lo ha dicho ya la última resolución del Tribunal Constitucional, que las personas tienen que, así sean o no sean funcionarios públicos, pero relacionadas a la función pública, tienen que comparecer. Y tercero, el poder legislativo, como su nombre indica, es un poder del Estado, al cual se le merece un respeto, una consideración y además que tiene sus propias, seguramente, investigaciones, conclusiones y recomendaciones. ¿En ese sentido le ha faltado respeto al Congreso? Lo que tengo que decir simplemente es que al haber una negativa de respuesta, eso vuelvo a reiterar. Eso contribuye también a la investigación. Así que en ese contexto estamos caminando en esta comisión. ¿Qué viene ahora, Congreso? Bueno, vienen algunos invitados más y después ya pediremos al Pleno de la comisión el pase de los testigos a la calidad de investigados y obviamente se venga seguramente muchas de las acciones a premios, como se les conoce, para cada uno de los que sindiquemos. 8 y 9 minutos de la mañana, en sesión reservada a la comisión que investiga el caso Orellana, recibió al expresidente Alejandro Toledo Manrique, quien según algunos parlamentarios se habría acogido al derecho de reserva exigido por el Ministerio Público para no contestar las interrogantes formuladas por los congresistas. De frustrante calificó el presidente de la Comisión Investigadora del caso Orellana, Vicente Ceballos, la sesión en la que se presentó el expresidente Alejandro Toledo, el mismo que se habría negado a responder las preguntas que le formularon los legisladores. Ceballos lamentó que el exmandatario, que tuvo la condición de invitado y no de investigado, haya perdido la oportunidad de aclarar algunos hechos, como la reunión en su casa con Rodolfo Orellana, la cena sostenida en la residencia del ex dirigente Perú Posibilista Javier Reátegui con el hoy encarcelado empresario, así como su presencia en el búnker de este, ubicado en San Borja. Si bien hay que saludarle el gesto democrático de participar, pero en cuanto a la solución de las diversas inquietudes interrogantes que teníamos, que como comisión no han sido absueltas y se ha refugiado hasta en exceso en lo que es la reserva que le exigió el Ministerio Público. Obviamente ha habido algunas respuestas bastante delicadas que es necesario profundizarlas y que pudieran, ahora incondicional, generar algún nivel de responsabilidades. Ceballos brindó estas declaraciones al término de la reunión en la que, según sostuvo, Toledo Manrique respondió solo un 20% de las preguntas que le fueron formuladas. Esta actitud, similar a la de algunos otros invitados, obliga a la comisión, según el legislador, a cruzar información con el Ministerio Público. Esto definitivamente no frustra la investigación, muy por el contrario, con todos los testimonios y la gran documentación en cantidad que se ha recabado, obliga a consistenciarla, a cruzarla y obviamente nos dará mayores elementos de juicio para determinar el grado de involucramiento que pudiera tener o no. Si bien nosotros estamos ya en la etapa final de la comisión, pero esto no descarta la posibilidad de, no solamente en el caso del expresidente, sino de cualquier persona que tenga la condición de investigada, de poder ser convocada si es que las circunstancias así lo ameritan. En otro momento, Ceballos Salinas adelantó que existen hechos persistentes, como el caso de la ex esposa de Orellana Rengifo, que trabajó con la ex primera dama Elian Carr, esposa del entonces jefe del Estado. Por su parte, el congresista Héctor Becerril comentó que el expresidente habría entrado en serias contradicciones al responder alguna de las preguntas que decidió contestar. Una pregunta que quiso responder cayó en una contradicción. ¿Cuál? Por ejemplo, él dice que no conoció a Orellana, sin embargo manifiesta que en un momento Orellana le llevó a él un currículo
de una gente allegada a Orellana para que lo apoyen como partido político para que se le nombre como defensor del pueblo. Es más, él dijo que en la cena prácticamente no ha formado parte de la cena, que estuvo en un lugar aparte con una nieta de Reategui. Es decir, pues, tratando de no declarar lo puntual, lo central para lo que ha sido invitado, ¿no? Al término de la entrevista, Vicente Ceballos no descartó la posibilidad de volver a citar al exmandatario si es que las circunstancias lo ameritan, al tiempo de revelar que han determinado oficiar al Poder Judicial para que de grado o fuerza ponga a consideración de la comisión a los citados Vicente Díaz Arce y su esposa Elizabeth Palomino Córdoba, así como a otras 2 personas inmersas en la referida investigación. 8:12 de la mañana, la comisión encargada de investigar el pago de presuntas coimas a funcionarios peruanos por parte de empresas brasileñas aprobó su plan de trabajo, el que estará enfocado en indagar actos de supuesta corrupción en obras de transportes, vivienda, saneamiento, agricultura e inversión descentralizada. Determinar si hubo o no presuntos actos de soborno por parte de empresas brasileñas a funcionarios peruanos para la adjudicación de obras en nuestro país será el principal objetivo de la comisión del llamado caso Lava Jato. Las investigaciones estarán enfocadas básicamente en obras ligadas al sector transportes, vivienda, agrícola e inversiones descentralizadas, tanto en los gobiernos locales y regionales. Así lo acordaron integrantes del grupo investigador al aprobar su plan de trabajo. Debemos solicitar la información a Consucode o el Ministerio de Economía, o a ambas, de absolutamente todas las empresas de origen brasileño que hayan establecido contratos con el Estado peruano, para, digamos, tener una lista completa, ¿no? Porque y otras nos lleva, pues, a la posibilidad de que aparezca una por ahí, pero es bueno saber todas. Y entonces, a partir de allí, establecer los criterios con los cuales, obteniendo la información que provenga de Brasil, tanto de carácter público como privado, vamos diseñando los esquemas de acuerdo a montos, de acuerdo a importancia. La comisión sesionará todos los lunes a las 2 de la tarde y recogerá todas las investigaciones que se realizaron tanto en nuestro país como en el Brasil. Este grupo de trabajo acordó también investigar los procesos administrativos, técnicos y legales de las obras y proyectos adjudicados a empresas brasileñas durante gobiernos anteriores. Y habría que también precisar en el pedido que oficialice la comisión los nombres y situación actual de todos y a cada uno de los que participaron, tanto en la elaboración de los expedientes técnicos como en las bases, los comités de adjudicación y cuáles son los puestos que ocupan el día de hoy. Yo creo que tenemos que tener esa relación completa de quién es quién en cada uno de estos procesos. La comisión también se encargará de analizar las debilidades del Estado que han permitido estos actos de corrupción y plantearán las sugerencias que tendrán que asumir desde el Legislativo, Ejecutivo o de los organismos de control. 8:15 de la mañana, es momento de hacer una breve pausa, pero no se mueva porque vamos a regresar con más información del acontecer parlamentario. Regresamos con la edición matinal de Congreso Noticias. El presidente del Congreso recibió la visita protocolar de la ministra del Departamento del Frente Unido del Comité Central del Partido Comunista de China, Su Chunlan. Luis Iberico aseguró que la cita contribuirá a fortalecer los vínculos de amistad comerciales y económicos entre China y Perú. Esta es la foto que más me gusta. Aquí estamos nosotros. Esta es nuestra oficina. Pero sé que con mucho afecto. Ambas autoridades intercambiaron presentes como un gesto de hermandad y diplomacia. La ministra del Departamento del Frente Unido del Comité Central del Partido Comunista de China, con rango de ministra de Estado y miembro del Buró Político del Partido Comunista de China, Su Chunlan, se reunió por casi una hora con el titular del Parlamento, Luis Iberico. En la cita también estuvo la primera vicepresidenta del Congreso, Nathalie Condori, quien junto a Iberico Núñez dieron la bienvenida a la autoridad del país asiático en nombre de la representación nacional. El presidente del Legislativo aseguró que este encuentro contribuirá a fortalecer los vínculos de amistad comerciales y económicos entre China y el Perú.
En tanto, Su Chunlan transmitió al titular del Parlamento peruano el saludo del presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular China. La delegación china estuvo integrada por el embajador de China en el Perú, Jia Guide, la consejera cultural Su Xiaoyang y la agregada civil San Su. 8:20 de la mañana. La canciller Ana María Sánchez será invitada a la próxima sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores para explicar las notas diplomáticas de Chile en protesta por la promulgación de la ley que crea el distrito de La Yarada, Los Palos, en la región Tacna. Ante la reacción de protesta por parte de la Cancillería chilena tras la promulgación de la ley que crea el distrito de La Yarada, Los Palos, ubicado en la región Tacna, frontera con Chile, la ministra de Relaciones Exteriores, Ana María Sánchez Vargas, informará en el Congreso los intercambios de notas diplomáticas sostenidas con ese país. Los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores también acordaron expresar su respaldo al gobierno peruano y su saludo al pueblo de Tacna a través de una moción de orden del día. De igual forma, se acordó citar en una segunda oportunidad a la canciller y al ministro de Transportes, José Gallardo, para informar sobre el irregular uso del espacio aéreo por parte de LAN Chile ante la denuncia realizada por el legislador Roberto Angulo. ¿Por qué razón, después de 4 años, el Perú sigue permitiendo que LAN Chile recoja pasajeros? No estamos hablando de LAN Perú, estamos hablando de LAN Chile, recoja pasajeros en el aeropuerto Jorge Chávez y los lleva a Estados Unidos. Que el memorándum de entendimiento entre las autoridades aeronáuticas civiles de la República del Perú y la República de Chile de abril de 2011 no constituye un tratado. Repito, no constituye un tratado. O sea, no estamos rigiéndonos por el derecho interno ni internacional. Previamente, el Superintendente Nacional de Migraciones, Boris Potosén, expuso los alcances de la nueva ley de migraciones planteada, que facilitará los trámites para promover negocios, inversiones y talento, además de proteger a las personas más vulnerables. Se ha eliminado esta situación absurda y de chantaje en las cuales las mujeres se veían sometidas, lamentablemente, y en muchos casos, ante malos maridos peruanos. La nueva norma otorga a Migraciones la facultad de fiscalizar las actividades de los extranjeros y la creación del registro de migraciones para generar alertas y coadyuvar a la seguridad del país ante cualquier amenaza. Por unanimidad, la Comisión de Educación que preside el congresista Daniel Mora aprobó inhibirse sobre el proyecto de ley que propone reconocer al Colegio Nuestra Señora de Guadalupe como primer colegio benemérito de la República y patrimonio de la educación y la cultura peruana. El pedido fue planteado por los congresistas José Urquizo y Elías Ábalos en la sesión de la comisión con el fin de abreviar los procedimientos y pueda ser incluido en la agenda de la próxima sesión plenaria, pues ya cuenta con un dictamen favorable de la Comisión de Cultura. Los parlamentarios resaltaron la importancia que tiene este centro educativo que cuenta con 175 años de existencia y el legado de sus exalumnos ilustres. Recordaron que un grupo de alumnos guadalupanos jóvenes entre 15 y 16 años defendió la patria durante la guerra con Chile. El 17 de junio del año 2015 ya se logró el dictamen aprobatorio en torno a esta iniciativa tan importante para el país y para la institución educativa Nuestra Señora de Guadalupe. Sin embargo, tenemos el inconveniente que no se puede agendar en la estación del Pleno del Congreso de la República porque tenemos el proyecto que está en la Comisión de Educación. Finalmente, la decisión fue adoptada por mayoría. En otro momento, la comisión acordó que cuando se presente ante el Pleno el proyecto de presupuesto de la República, solicitará un trato igualitario de los programas no escolarizados de educación inicial entre la rural y urbana marginal. El congresista Vicente Ceballos lamentó que los docentes del PRONOEI muchas veces compran sus materiales educativos debido a que perciben un sueldo de 332 soles. No tenemos capacidad de gasto, pero esta comisión tiene que asumir un rol
Y ese rol es exigirle al ministro que haya por lo menos criterios de equidad y de ponderación al momento de asumir remuneraciones. Y es más, los PRONADIS cumplen un rol social fundamental en el país. Con 332 soles, presidente, es desalentarlos, es maltratarlos, y qué mejor ocasión que este lunes venga el señor ministro para darle traslado de estas inquietudes que tienen legítima justicia social. Asimismo, la comisión acordó continuar el análisis con los asesores de los congresistas que integran la Comisión de Educación del texto sustitutorio que propone la Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior. Hasta el momento, la comisión avanzó hasta el capítulo 8. El Contralor General de la República, Fuad Curi, dijo en la Comisión de Inclusión Social que ha recuperado más de 8 millones de nuevos soles, producto del robo sistemático al programa Pensión 65. Las pesquisas que hemos hecho apuntan a que funcionarios del Banco de la Nación han hecho, en algunos casos, ¿no es cierto, señor Contralor? El programa está en que cuando en el Banco de la Nación se encuentran con esta data de abonos que no se mueven, porque dicen aquí ya no existe alguien. Entonces, lo que tenemos que hacer es fortalecer la técnica para que el Banco de la Nación se intangibilice. No haya mejores técnicas de control en el Banco de la Nación con el propósito de evitar que se roben la plata. El caso de Cajamarca, por ejemplo, ese caso está fiscalizado y ahí se perdieron como 1,5 millones de soles. Entonces, sí hay las noticias, señor presidente, hablaban de 29.000. Nosotros hemos contabilizado, por eso hacer un trabajo de detalle, de contar uno por uno, y hemos encontrado una cifra exacta de 22.000 personas fallecidas que el programa siguió abonándoles. Pero como menciono, gracias a la intervención de los auditores, se logró recuperar un porcentaje importante de este abono, como menciono, inevitable, porque el programa va a seguir abonando en la medida que no se enteren o las personas no vayan y le cuenten. Y la familia no va a ir al programa y le va a decir, le va a contar que ha fallecido la persona, ¿no? 8 de la mañana con 27 minutos. La presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor, Claudia Coari, lamentó que los consumidores sigan desprotegidos por el incumplimiento de las normas vigentes. Fue al inaugurar el Foro Internacional El Código del Consumidor a 5 años de su vigencia. Pese a los 5 años de vigencia del Código de Defensa del Consumidor, los consumidores y usuarios de bienes y servicios públicos y privados de todo el país continúan indefensos ante los abusos que cometen las grandes empresas, debido a que el Estado no cumple con aplicar en su integridad dicha norma. Así lo dio a conocer la congresista Claudia Coari, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, en el Foro Internacional El Código del Consumidor a 5 años de su vigencia, organizado por su despacho. Los organismos reguladores deben ser más dependientes y autónomos para que asuman sus roles de regulador, sin dejar influencia por los intereses económicos y políticos, así como de la corrupción. En el evento, que se desarrolló en el auditorio del Colegio de Abogados de Lima, el congresista Johnny Lescano atribuyó a grupos políticos con intereses económicos la falta de aplicación del Código de Consumidor en su integridad. Gobierno o partido político que está hipotecado a los intereses económicos no va a aplicar este código a favor de la gente, sino va a defender los intereses económicos. Walter Gutiérrez Camacho, expresidente de la comisión redactora del Código del Consumidor, dirigió sus críticas directamente contra Indecopi y retó a su presidente a emitir un informe sobre la labor realizada en sus 4 años de gestión al frente de ese organismo. Yo esperaba aquí, el día de hoy, y lo digo con todo respeto, esperaba aquí al presidente de Indecopi para que nos explique a todos por qué, habiendo pasado 5 años,
4 de los cuales él ha conducido la autoridad de consumo, hemos avanzado muy poco o nada. Las principales críticas respecto al tema fueron el mantenimiento de las llamadas cláusulas abusivas que se mantiene en la prestación del servicio de telefonía y de salud privada, en los contratos con empresas aseguradoras, financieras y administradoras de fondos de pensiones, entre muchas otras. En el foro expusieron representantes de Ocinermin, Ociptel, Ocitran, Indecopi y de la Superintendencia Banca de Seguros, quienes se refirieron a las funciones que cumplen en defensa de los usuarios y los planes, programas y proyectos para extender sus servicios a toda la población. 8:30 de la mañana, es momento de hacer una pausa, pero no se mueva porque vamos a regresar con más información del acontecer parlamentario. Regresamos con la edición matinal de Congreso Noticias. La Gran Cruzada Solidaria de Donación de Sangre que promueve la congresista Zenaida Uribe realizará su 6ª campaña este miércoles 11. Pero antes de brindarles esta información, a los televidentes que recién se conectan a la señal del canal del Congreso, vamos a presentarles nuestros titulares. Presidenta del Partido Nacionalista, Nadine Heredia, no respondió a preguntas de la Comisión de Fiscalización sobre agendas. Antonia Alarcón y Rocío Calderón tampoco declararon. Alejandro Toledo Manrique acudió a la comisión que investiga al ex empresario Rodolfo Orellana. Exmandatario se habría acogido al derecho de reserva. Presidente del Congreso recibió visita de la ministra del Departamento del Comité Central del Partido Comunista de China. Reunión contribuye a fortalecer vínculos económicos. Comisión de Relaciones Exteriores citará para la próxima sesión a la canciller Ana María Sánchez a fin de que explique las notas diplomáticas de Chile. Gran Cruzada Solidaria de Donación de Sangre que promueve congresista Zenaida Uribe realizará su 6ª campaña este miércoles 11 en la Universidad San Martín de Porres. 8:37 de la mañana y vamos con lo anunciado. La Gran Cruzada Solidaria de Donación de Sangre que promueve la congresista Zenaida Uribe realizará su 6ª campaña este miércoles 11 en la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos de la Universidad San Martín de Porres. El objetivo es fomentar una cultura de solidaridad permanente a favor de quienes más lo necesitan. Hasta el momento son 410 unidades de sangre las que se han recolectado en las 5 campañas realizadas desde el mes de junio pasado. La idea es llegar a las 12 campañas y obtener así la mayor cantidad de donantes, cuya donación será en beneficio de los pacientes con cáncer del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Al respecto, la legisladora dijo que gracias al apoyo de la Universidad San Martín de Porres, César Vallejo y San Juan Bautista, se ha podido informar a los jóvenes sobre la importancia de la donación y beneficios en ella. Recordó que está vigente el artículo 10 de la ley número 27282, Ley de Fomento de la Donación de Órganos y Tejidos Humanos, que da derecho a obtener permiso por el tiempo que demande el proceso de la donación. Solo se debe informar a su empleador que va a donar y posteriormente presentar el documento que acredite la realización de este acto solidario. Respecto a los requisitos, la congresista Uribe precisó que para donar solo debemos portar el DNI, pesar más de 55 kilos en caso de mujeres o 60 kilos en varones. Ya sabe, anímese y done sangre. Este miércoles 11 en la Universidad San Martín de Porres. Cambiando de tema, el Parlamento Nacional rindió homenaje a la sagrada imagen de San Judas Tadeo. Con este fin de semana último llegó hasta la sede del Palacio Legislativo como parte de su segundo recorrido procesional. El patrono del trabajo, de las causas imposibles y desesperadas, del periodismo nacional y de migraciones y naturalización, San Judas Tadeo, llegó en procesión al frontis del Palacio Legislativo, acompañado de cientos de fieles desde el convento de San Francisco. En su segundo recorrido por las calles del centro de Lima, las andas de San Judas Tadeo fueron trasladadas por todo el Jirón Ancash con dirección hacia Barrios Altos. Antes de llegar a la sede del Legislativo, la venerada imagen tuvo un merecido homenaje por trabajadores del Hospicio Ruiz Dávila del Congreso, quienes ofrecieron una colocación simbólica de 2 ofrendas florales a la sagrada imagen. Minutos después, en el frontis del Congreso, San Judas Tadeo recibió el homenaje de este poder del Estado, cargado de profundo sentimiento católico.
Este acto estuvo a cargo del edecán del presidente del Congreso, Luis Iberico Núñez. El anda de San Judas Tadeo recibió conos florales de parte del edecán. Además, se realizaron unos breves minutos de oración, tras lo cual continuó con su recorrido. Cabe señalar que el 28 de septiembre de 1941 se fundó el Apostolado Franciscano de Caballeros de San Judas Tadeo, en torno al santo venerado en la antigua iglesia de San Francisco. Allí se guardan sus restos óseos. Las fechas de sus recorridos procesionales son el último domingo de octubre y el primer domingo de noviembre. 8:40 de la mañana. La presidenta del Partido Nacionalista Peruano, Nadine Heredia, su madre Antonia Alarcón y Rocío Calderón se retiraron de la Comisión de Fiscalización sin responder a las preguntas que planteaban hacer algunos parlamentarios respecto de las supuestas agendas de su propiedad e hipotéticos actos ilícitos que de ellas se derivan. Acompañada de su abogado Roy Gates, la presidenta del Partido Nacionalista, Nadine Heredia, sin responder a las preguntas que deberían haberle formulado los parlamentarios respecto a la procedencia y contenidos de las supuestas agendas atribuidas a su persona y sobre el supuesto ilícito de lavado de activos, se retiró de la Comisión de Fiscalización. Antes se había retirado por impases entre los parlamentarios. Tomando en cuenta que en la investigación de la referida Fiscalía tengo la calidad de investigada, brindaré mi versión sobre los referidos documentos únicamente ante la Fiscalía cuando se digne el fiscal escucharme. Por lo tanto, manifiesto a su comisión que no declararé en este foro. Eso es lo que tengo que informar. Siendo que no voy a declarar ni responder a las preguntas de los congresistas, es un tanto inútil de repente hacer 800 preguntas sobre los temas, pero eso es lo que tengo que declarar. Solicito usted autorización para mi retiro. En medio de las diferencias expresadas por algunos parlamentarios de las distintas bancadas, la amiga de Heredia Alarcón, Rocío Calderón, aclaró que no conoce las agendas ni sus contenidos, luego de lo cual dijo que se acogía a su derecho del silencio por la reserva de la investigación en la Fiscalía de Lavado de Activos. Yo no siquiera he tenido conocimiento de esas agendas en fotocopia, más allá de lo que pueda haber visto en algún medio de comunicación, como probablemente muchos de nosotros. Yo no conozco, nunca he visto ninguna agenda ni ningún contenido. Por tanto, yo no puedo asumir ningún contenido que se asevera podría estar en dichas agendas. Respecto a muchos de los movimientos bancarios financieros que hace referencia el congresista Cabo, como el uso de una tarjeta de crédito en algún viaje, eso es parte de la investigación, como mencioné, que se lleva en la primera Fiscalía de Lavado de Activos, en la cual soy parte del proceso. Por tanto, tengo la obligación a mantener reserva. Previamente hizo lo propio Antonia Alarcón Cubas, madre de Nadine Heredia, quien acompañada de su abogado Luis Vivanco adelantó que no daría ninguna declaración a los parlamentarios, acogiéndose a un derecho constitucional que le asiste. El resultado generó discrepancias entre los parlamentarios de gobierno y oposición, que reclamaron que debían responder a dicha comisión que tiene atribuciones para investigar el caso. Ahora la variante, ¿cuál es? Voy a declarar, pero lo que me conviene, lo que yo quiero. Y lo que no quiero, simplemente voy a arguir de que ya está en el Ministerio Público y por lo tanto acá no declaro. Presidente, eso no es correcto, por lo tanto, en todo caso, si hay información que supuestamente no debe ser pública, entonces pasaremos y pido a sesión reservada. Porque si todos los que van a venir hoy día van a decir, eso no declaro porque ya está en el Ministerio Público. Acá tenemos que entender que nosotros no podemos ponerle una pistola en la cabeza para que declare. Ella ya ha dicho cuál es su posición, ha sido ratificada por su abogado que la patrocina, entonces tenemos que respetar eso. Entonces, presidente, no utilicemos un procedimiento parlamentario que es una investigación como un mecanismo de persecución política, presidente. Finalmente, el presidente de la comisión, Gustavo Rondón, levantó la sesión y quedó pendiente la videoconferencia con el excongresista Álvaro Gutiérrez, quien entregó las supuestas agendas de Nadine Heredia. 8:44 de la mañana. Y tras la sesión, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Gustavo Rondón, dijo que el silencio de las invitadas complica su situación en el proceso.
También informó sobre los temas pendientes de los próximos días. Veamos. Indudablemente que siempre se complica, ¿no? Porque ya yo lo he dicho reiteradas veces de que uno tiene la comisión para, en primer término, para esclarecer lo que se les imputa. O sea, tienes un escenario donde tú puedes decir tu verdad, que debería ser seguramente la contraria a la que te están imputando. Lo segundo, y que en eso también quede claro, el espacio del legislativo, y lo ha dicho ya la última resolución del Tribunal Constitucional, que las personas tienen que, así sean o no sean funcionarios públicos, pero relacionadas a la función pública, tienen que comparecer. Y tercero, el poder legislativo, como su nombre indica, es un poder del Estado, al cual se le merece un respeto, una consideración y además que tiene sus propias, seguramente, investigaciones, conclusiones y recomendaciones. ¿En ese sentido le ha faltado respeto al Congreso? Lo que tengo que decir simplemente es que al haber una negativa de respuesta, eso vuelvo a reiterar. Eso contribuye también a la investigación. Así que en ese contexto estamos caminando en esta comisión. ¿Qué viene ahora, Congreso? Bueno, vienen algunos invitados más y después ya pediremos al Pleno de la comisión el pase de los testigos a la calidad de investigados y obviamente se venga seguramente muchas de las acciones a premios, como se les conoce, para cada uno de los que sindiquemos. 8:46 de la mañana, en sesión reservada, la comisión que investiga el caso Orellana recibió al expresidente Alejandro Toledo Manrique, quien, según algunos parlamentarios, se habría acogido al derecho de reserva exigido por el Ministerio Público para no contestar las interrogantes formuladas por los congresistas. De frustrante calificó el presidente de la Comisión Investigadora del caso Orellana, Vicente Ceballos, la sesión en la que se presentó el expresidente Alejandro Toledo, el mismo que se habría negado a responder las preguntas que le formularon los legisladores. Ceballos lamentó que el exmandatario, que tuvo la condición de invitado y no de investigado, haya perdido la oportunidad de aclarar algunos hechos, como la reunión en su casa con Rodolfo Orellana, la cena sostenida en la residencia del ex dirigente Perú Posibilista Javier Reategui con el hoy encarcelado empresario, así como su presencia en el búnker de este, ubicado en San Borja. Si bien hay que saludarle el gesto democrático de participar, pero en cuanto a la solución de las diversas inquietudes e interrogantes que teníamos, que como comisión no han sido absueltas y se ha refugiado hasta en exceso en lo que es la reserva que le exigió el Ministerio Público. Obviamente ha habido algunas respuestas bastante delicadas que es necesario profundizarlas y que pudieran, ahora incondicional, generar algún nivel de responsabilidades. Ceballos brindó estas declaraciones al término de la reunión en la que, según sostuvo, Toledo Manrique respondió solo un 20% de las preguntas que le fueron formuladas. Esta actitud, similar a la de algunos otros invitados, obliga a la comisión, según el legislador, a cruzar información con el Ministerio Público. Esto definitivamente no frustra la investigación, muy por el contrario, con todos los testimonios y la gran documentación en cantidad que se ha recabado, obliga a consistenciarla, a cruzarla y obviamente nos dará mayores elementos de juicio para determinar el grado de involucramiento que pudiera tener o no. Si bien nosotros estamos ya en la etapa final de la comisión, pero esto no descarta la posibilidad de, no solamente en el caso del expresidente, sino de cualquier persona que tenga la condición de investigada, de poder ser convocada si es que las circunstancias así lo ameritan. En otro momento, Ceballos Salinas adelantó que existen hechos persistentes, como el caso de la ex esposa de Orellana Rengifo, que trabajó con la ex primera dama Elian Carr, esposa del entonces jefe del Estado. Por su parte, el congresista Héctor Becerril comentó que el expresidente habría entrado en serias contradicciones al responder alguna de las preguntas que decidió contestar. Una pregunta que él quiso responder cayó en una contradicción. ¿Cuál? Por ejemplo, él dice que no conoció a Orellana, sin embargo manifiesta que en un momento Orellana le llevó a él un currículo de una gente allegada a Orellana para que lo apoyen como partido político, para que se le nombre como defensor del pueblo.
Es más, él dijo que en la cena prácticamente no ha formado parte de la cena, que estuvo en un lugar aparte con una nieta de Reategui. Es decir, pues, tratando de no declarar lo puntual, lo central para lo que ha sido invitado, ¿no? Al término de la entrevista, Vicente Ceballos no descartó la posibilidad de volver a citar al exmandatario si es que las circunstancias lo ameritan, al tiempo de revelar que han determinado oficiar al Poder Judicial para que de grado o fuerza ponga a consideración de la comisión a los citados Vicente Díaz Arce y su esposa Elizabeth Palomino Córdoba, así como a otras 2 personas inmersas en la referida investigación. 8:50 de la mañana, y a esta hora y en un día radiante, como comenta aquí el equipo de Congreso Televisión, es momento de establecer un enlace con nuestra compañera Perla Villanueva, quien se encuentra en el Hall de los Pasos Perdidos para contarnos cuál es la agenda de actividades parlamentarias. Muy buenos días, Perla. Elsa, muy buenos días. Iniciamos la cobertura de la agenda legislativa hoy martes 10 de noviembre, día en que 2 ministros de Estado acuden al Parlamento Nacional a diferentes comisiones. En el caso del ministro de Educación, Jaime Saavedra, acude este mediodía a la Comisión de Ciencia y Tecnología para continuar debatiendo el proyecto de ley de institutos superiores. Y en el caso del ministro de Agricultura, Juan Manuel Benítez, acude a la Comisión Especial Multipartidaria encargada de hacer seguimiento a las acciones que realiza el gobierno para mitigar los efectos del fenómeno El Niño. Esto será a las 4 de la tarde en el Anfiteatro José Abelardo Quiñones de Palacio Legislativo. Hay más actividades en el Parlamento Nacional porque también sesionan entre las 8 de la mañana y mediodía las comisiones de pueblos andinos en la sala 1 del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre, transportes en la sala Bolognesi de Palacio Legislativo. La Comisión de Constitución y Reglamento del Parlamento Nacional sesiona en el hemiciclo principal del Congreso de la República, y hay que recordar, Elsa, que quedó pendiente el debate y la discusión del proyecto de ley que propone la eliminación del voto preferencial. Continuamos con más comisiones porque también sesiona la Comisión de Presupuesto en la sala Miguel Grau de Palacio Legislativo, la Comisión de Defensa del Consumidor en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en la sala Quiñones. Por la tarde, entre la 1 y las 4 de la tarde, sesionan la Comisión Agraria en la sala 3 del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre, la Comisión de Producción en la sala Francisco Bolognesi de Palacio Legislativo y la de Justicia, que por cierto va a continuar el debate del proyecto de ley que plantea modificar diversos artículos del Código Civil. También sesiona la Comisión de Cultura en la sala 2 del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre, la Comisión de Trabajo en la sala María Elena Moyano de Palacio Legislativo, la Comisión de Descentralización en la sala 1 del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre, y en este mismo edificio, pero ya en la sala número 4, sesiona la Comisión de Salud. A esto hay que agregarle que también a partir de la 1 de la tarde aquí en Palacio Legislativo va a estar sesionando el Consejo Directivo, concretamente a la 1 de la tarde, Elsa. Esto va a ser en la sala Miguel Grau Seminario, y también se realizará la sesión de instalación del Parlamento Amazónico a las 4:30 de la tarde en Palacio Legislativo. Esto sumado a otras actividades como por ejemplo la Conferencia Internacional sobre Políticas de Mercado Laboral que organiza en este caso el despacho de la Presidencia del Congreso de la República en la sala Raúl Porras Barrenechea o en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea. A la misma hora, la congresista Esther Saavedra ofrece una conferencia de prensa sobre políticas y estrategias contra la delincuencia en el auditorio Alberto Andrade Carmona en el edificio Juan Santos Atahualpa. A esto se va a agregar otras actividades que también están previstas de parte de los diferentes despachos legislativos. Es la agenda de actividades para hoy. Elsa, vamos contigo. Muy buenos días. Muy buenos días, Perla. Gracias por la información bastante detallada, por cierto, como es costumbre. Así que estaremos en contacto en cualquier otra oportunidad. Permíteme, Elsa, porque tenía que agregar además la agenda de actividades del presidente del Congreso, que también lo tenemos aquí en mano, porque a las 10 de la mañana recibe al alcalde de Villa El Salvador, Guido Íñigo Peralta.
y al mediodía va a recibir a la arqueóloga, historiadora y también antropóloga Ruth Shadi, como ya lo sabemos, para lo que es las conversaciones sobre investigación y conservación de materiales arqueológicos en la zona Caral. Ya conocemos pues la zona Caral. Elsa, esto es lo que quería agregar. Ahora sí vamos contigo. Buenos días. Bien, muchísimas gracias, Perla. Nosotros vamos a continuar con las informaciones aquí en esta edición matinal de Congreso Televisión, Congreso Noticias. La comisión encargada de investigar el pago de presuntas coimas de funcionarios peruanos por parte de empresas brasileñas aprobó su plan de trabajo, el que estará enfocado en indagar actos de supuesta corrupción en obras de transportes, viviendas, saneamiento, agricultura e inversión descentralizada. Determinar si hubo o no presuntos actos de soborno por parte de empresas brasileñas a funcionarios peruanos para la adjudicación de obras en nuestro país será el principal objetivo de la comisión del llamado caso Lava Jato. Las investigaciones estarán enfocadas básicamente en obras ligadas al sector transportes, vivienda, agrícola e inversiones descentralizadas, tanto en los gobiernos locales y regionales. Así lo acordaron integrantes del grupo investigador al aprobar su plan de trabajo. Debemos solicitar la información a Consucode o el Ministerio de Economía, o a ambas, de absolutamente todas las empresas de origen brasileño que hayan establecido contratos con el Estado peruano, para, digamos, tener una lista completa, ¿no? Porque, y otras nos lleva pues a la posibilidad de que aparezca una por ahí, pero es bueno saber todas. Y entonces, a partir de allí, establecer los criterios con los cuales, obteniendo la información que provenga de Brasil, tanto de carácter público como privado, vamos diseñando los esquemas de acuerdo a montos, de acuerdo a importancia. La comisión sesionará todos los lunes a las 2 de la tarde y recogerá todas las investigaciones que se realizaron tanto en nuestro país como en el Brasil. Este grupo de trabajo acordó también investigar los procesos administrativos, técnicos y legales de las obras y proyectos adjudicados a empresas brasileñas durante gobiernos anteriores. Y habría que también precisar en el pedido que oficialice la comisión los nombres y situación actual de todos y a cada uno de los que participaron, tanto en la elaboración de los expedientes técnicos como en las bases, los comités de adjudicación y cuáles son los puestos que ocupan el día de hoy. Yo creo que tenemos que tener esa relación completa de quién es quién en cada uno de estos procesos. La comisión también se encargará de analizar las debilidades del Estado que han permitido estos actos de corrupción y plantearán las sugerencias que tendrán que asumir desde el Legislativo, Ejecutivo o de los organismos de control. Bien, y llegó el momento de despedirnos. Llegamos al final de esta edición matinal de Congreso Noticias. Pero por supuesto,